Bueno, muy buenas noches. Es realmente muy emocionante y un gusto estar en esta reunión esta tarde tan especial para la masonería del Uruguay, cumpliendo 165 años en el día de hoy, así que felicitaciones y por muchísimos años más. Es un gusto compartir con mis queridos co-coordinadores Henry y Fernando esta velada y agradecemos mucho el honor que nos están concediendo. Realmente es muy emocionante, por supuesto, Pablo, realmente me emocionaste mucho, muchas gracias. Y yo quisiera hacer unas breves reflexiones, tomando algunos de los aspectos que el doctor José Garchitorena, con quien he tenido el gusto de conocer en las últimas semanas, ha sido realmente un gusto, en relación a algunos asuntos que tienen que ver con la ciencia, el conocimiento y la razón. Y por supuesto que también agradezco en nombre de todos los colaboradores del GACH este evento. Va a ser muy breve. El otro día en el acto homenaje que participamos, organizado por Presidencia de la República y el Gobierno Nacional, dediqué la última parte de mi intervención acerca del derecho a la ciencia, que es un derecho consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y que fue ratificado por Naciones Unidas en la década de los 60. Y es un derecho que en el mundo ha sido relativamente poco explorado o poco trabajado, y en el devenir de la pandemia notoriamente surgió como un derecho humano esencial, que además tuvo un diálogo muy potente con otro de los derechos humanos, que es el derecho a la salud. Y en ese diálogo y en ese sinergismo la población nacional empezó a identificar que la ciencia nacional existía y que tenía una visibilidad. Y uno de los colaboradores del GACH, uno de los queridos colaboradores del GACH, me escribió diciendo que, en definitiva, el derecho a la ciencia tenía que ver con el derecho de buscar la verdad. Y eso puede dar lugar a muchos análisis filosóficos. Yo traté de pensar bastante sobre este asunto y dije, por lo menos es un derecho que nos ayuda a entender mejor la realidad. Traté de ser un poco menos ambicioso sobre el concepto de la verdad, pero sí de entender mejor la realidad. Eso es 2021. Me voy para atrás 4 siglos. Y estamos ubicados en el siglo XVII, cuando, a punto de partida de un proto-método científico exhibido por Copérnico, previamente por Leonardo da Vinci, en los siglos anteriores, pero ya en el siglo XVII, particularmente Francis Bacon, Descartes, Kepler, Galileo Galilei y más adelante Isaac Newton, empiezan a configurar lo que hoy conocemos como el método científico moderno. Y es interesante observar que tanto en los trabajos de Bacon como los trabajos de Descartes, estamos hablando 1620 y 1637, ambos hacen el esfuerzo por tratar de proveer, a través de sus trabajos, de un conjunto de elementos e instrumentos que orientaran la búsqueda de la realidad sin lo que ellos llamaban el engaño de la mente y el engaño de los sentimientos y los sentidos. Eso es bien interesante. Un poco más adelante Newton empieza a desarrollar las leyes de la mecánica universal y se crea, entre otras, la Royal Society, que es la Academia Británica de las Ciencias, que se crea en 1660. Es ahí donde el método científico como tal aparece en la historia de la humanidad como una forma de abordar los problemas que evita el sesgo, que logra objetividad y reproducibilidad y que además puede ser valorado por pares. Hay 3 trabajos que se crean en esa época. Uno es el de Bacon, que es el Novum Organum, del latín Nuevos Instrumentos, 1620. Luego Descartes, el Discurso del Método, 1637. Y 50 años después, le costó mucho publicarlo porque quería asegurarse, el Principia de Isaac Newton, 1687. Pero en este asunto de evitar el engaño de la mente y evitar los engaños que nos pueden dar los sentidos, lo que en el siglo XXI el economista Daniel Kahneman nos habla del ruido
y el sesgo en la toma de decisiones. Estos libros tenían títulos bien interesantes, entonces yo me tomo la libertad de sacar este papelito para leer los títulos reales de estos 3 libros. El de Bacon, Novum Organum Scientiarum, los nuevos instrumentos para la ciencia, 1620. René Descartes, todo el mundo habla de El discurso del método, pero realmente el libro es Discurso del método para conducir bien a la propia razón y buscar la verdad en las ciencias. Y el de Isaac Newton, Principia, en realidad es el Philosophae Naturalis y Principia Mathematica. Ahí se establecen los pilares de la metodología científica. Cuando uno llega a la pandemia, a la incertidumbre y a tener que hacer un abordaje lo más objetivo y científico posible, que va en un extremo desde la identificación del virus, desarrollo de los métodos diagnósticos, tratamiento y finalmente las vacunas, el método científico tiene un lugar que es muy importante. Porque en pandemia, rodeada de emociones, muchas de ellas negativas, sin embargo, las decisiones deben tomarse en función de la razón, no de la emoción, en este caso particular. Entonces, desde el GACH hemos reivindicado una forma de trabajo que permitió trabajar con esos 4 ejes de progresividad, regulación, monitoreo y evidencia, y la evidencia a la que nos referíamos era la evidencia científica, tan conectada con la razón de que el doctor Garchitorena nos hablaba. Entonces, simplemente estamos en plena navegación, 4 siglos después de los grandes maestros, y hoy, releyendo algunas cosas de Newton, si hemos podido ver un poco más lejos es porque hemos estado apoyados sobre hombros de gigantes. Así que muchas gracias y buenas noches. Listo, gracias.